Muy buenas noches y aquí estamos nosotros de nuevo con el nuevo programa de Basta Creer. Y hoy yo tengo a mi lado al obispo Karmali. Buenas noches a todos, buenas noches obispa, a aquellos que están viendo y acompañándonos de ese lado. Un gran abrazo para ustedes, ahora de este lado, de aquel lado, pero de esta vez de este lado. Es diferente, es un poco diferente. Estamos más a voluntad por otro lado, creo yo, pero aquí también, con el tiempo se va habituando. Aquí recibimos muchas tortas, es verdad. Tortas y muchas cosas. Normalmente hay más digital que real, pero bueno. Pero nos recibimos. Todo tiene un inicio, es verdad. Y tenemos aquí en el número de SOS y el WhatsApp, qué es lo que las personas pueden hacer con eso. Pueden enviarnos las fotos. Normalmente envían las tortas virtuales y no solo, y de aquello que también están haciendo, de la forma como nos están acompañando, y también pueden, a través del número del WhatsApp, pueden enviar sus testimonios, porque son muy importantes, porque colocan fe en el corazón de quien está viendo ahí de ese lado. Tal vez alguien que nunca conoció a Jesús y puede ver a través de que Dios hizo en su vida y también puede hacer la vida de los demás. Es verdad, esto es muy importante y también usted que tiene una pregunta también puede hacerlo. Y también en el final de este programa vamos también a orar. Si usted tiene un pedido de oración, porque muchos de los testimonios que hemos recibido es porque las personas están afligidas, las personas piden oración y después Dios opera, es verdad. Entonces usted también puede hacer su pedido de oración y en el final de este programa vamos a orar por usted. Pero esto todavía es un programa, vas a creer, esto es un programa lleno de fe. Esto es un programa que tiene Altin Curiacos, este es un programa que tiene este obispo y tiene otros, es a mi marido también. Tengo los técnicos y hay muchos, hasta el call center. Tiene tantas cosas. Y comenzamos con una música que dice, yo tengo la fe porque fue pedido de Sara. Entonces vamos. Eu tenho a fé que vence o mundo dentro de mim. Eu tenho a fé que vence o mundo dentro de mim. Se eu tenho a fé que vence o mundo dentro de mim. Sou um filho de Deus, mais que vencedor, nova criatura, criado em Cristo Jesus. Estou sentado à direita do meu Pai Celestial, muito acima de todo principado e potestade. Eu não posso ser conquistado, nem derrotado, nem oprimido, porque eu tenho a natureza de Deus dentro de mim, dentro de mim, dentro de mim. Cristo vive em mim, eu tenho fé que vence o mundo dentro de mim. Eu tenho fé que vence o mundo dentro de mim, porque Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Eu tenho fé que vence o mundo dentro de mim. Eu tenho fé. Y usted que tiene la fe, todos nosotros tenemos fe. Y hoy tenemos muchos testimonios. Y tenemos algunos testimonios que vienen de India. Entonces vamos a oír primero el testimonio. Y yo escucho hablar que Karmali entiende hindi. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Es verdad. Mis orígenes indianos me permiten saber ciertas palabras. En una conversación normal, yo consigo entender algunas cosas. No en su totalidad, tal vez, como me gustaría sí hacer una traducción, pero falta cualquier cosa. Vamos mostrando esos días, esos testimonios que tenemos y usted va a ganar la práctica y después puede traducir. Exacto. Y después, después va para India. Tenemos aquí el obispo para mandar allí. Y vamos entonces a ver y oír la primera que va a ser hablado en inglés o entonces hindi. Tiene la traducción abajo. Y si uno de los dos, después vamos a hablar porque también tenemos traducción en portugués. Entonces vamos a oír.
सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और मेरा नाम गीता है, मैं आगरा से बिलोंग करती हूँ। और इससे पहले मैं परमेश्वर को नहीं जानती थी, मैं बहुत परेशान थी, मेरे सीना पे गांठ थी, डॉक्टरों पे, वैद्यों पे और भक्तों पे सब जगह इलाज कराया पर ठीक नहीं हुई थी। डॉक्टरों ने कैंसर घोषित कर दिया था पर किसी ने मुझे ठीक नहीं किया। उसी दौरान परमेश्वर के दास पास्टर राहुल जॉन मेरे पास अपने परमेश्वर के कलाम को लेके आए और उस कलाम के द्वारा परमेश्वर ने मुझे चंगाई दी। और मैं फिर परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे उस कलाम के द्वारा चंगाई दी। और उस मानव फैमिली के लिए भी मैं धन्यवाद करती हूँ और मानव चर्च के लिए भी धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे चंगाई दी। मैं परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की। Sí, signora. Sí, señora, un testimonio maravilloso. Comenta, explica un poco para quien no entiende ni hindi ni inglés. Entonces ella tenía un carozo en el pecho y yo creo que esa historia va a ser muy igual a muchas historias que están ahí de ese lado. Ella tenía un carozo en el pecho y fue al médico, al brujo y otros lugares en busca de una solución. Esto es lo que sucede en tantas veces y en todas partes del mundo. Es verdad, quiere decir sea en África, sea aquí, sea en India, en todas partes del mundo. Todas las personas buscan casi siempre las mismas respuestas. No hay forma de dar la vuelta. Cuando despierta una cantidad, estamos en busca de todo lado. Y fue lo que sucedió. Y fue lo que sucedió con ella. Y los médicos decían que nadie podía sanar, que ella no tenía solución. Y lo que sucedió fue que durante ese tiempo ella escuchó la palabra, él oró por ella y ella fue sana. Increíble. Ella se agarró la palabra de Dios de todo corazón, siempre oyendo la palabra. Y fue así que ella consiguió su sanidad y ella creyó que iba a recibir su sanidad, que iba a ser sana, y fue eso que sucedió. Fue fantástico. Entonces, para Dios no hay distancia y es maravilloso ver que tenemos nuestra iglesia en India, es cerca de la capital de Delhi, Agra, y tenemos allí y también tenemos grupos familiares en esta área y también en el área de Bombay o Bombay. Entonces es maravilloso ver que estamos allí y los pastores están haciendo su trabajo, están evangelizando, están haciendo grupos familiares, orar, dar la palabra de Dios y Dios está confirmando con señales y maravillas. Entonces yo creo que esto casi da para una música, ¿verdad? Es verdad, creo que casi da y va a dar. Porque no tenemos la foto, eso ya tenemos. Entonces, bueno, esperamos un poquito porque la foto está así medio obispa en relación a ese testimonio y a lo que está sucediendo en India. Yo pienso que era muy importante también agradecer a los hermanos porque ese trabajo que iniciamos en India fue con la ayuda de todos ellos. Es para que ustedes de ese lado que nos ayudan, que contribuyen también y que siembran en las iglesias, para que sepan también que nosotros hacemos ese trabajo que es muy importante. Y es a través de vuestras ofrendas también, etcétera, que conseguimos llegar. Todos nosotros hacemos parte de eso. Es eso, quiere decir nuestro ministerio es mundial. Entonces, si usted no es de la iglesia de Alvalade o de Portimao o de São Paulo, Luanda, no es solo de esa iglesia. Estamos en todas partes del mundo. Entonces, oyendo el testimonio de India, quiere decir somos nosotros, en nuestra familia, en nuestra hermana que nosotros acabamos de oír su testimonio. Entonces es maravilloso ver que Dios junta esa cantidad de personas de tanta variedad. Pero para Dios no hay distancia, para Dios no hay distinción de personas. Para Dios todas las personas son iguales. Y Él mandó a su Hijo Jesús para morir por todos. Entonces es maravilloso ver lo que Dios está haciendo. Ya tenemos una foto, vamos a ver algunas fotos antes que continuemos. Entonces tenemos esta foto aquí primero. Es desde Brasil, es Alex. Entonces podemos pasar para la próxima foto. ¿Quién es? ¿Puedo hablar? María Juan de Braga. ¿Qué es lo que ella dice? Qué bueno y agradable para los hermanos que vivan todos juntos. Besos de Juan Pedro y Tribu Sebastián, Iglesia Infantil de Braga. Iglesia de Braga, Iglesia Infantil de Braga.
Y después tenemos Adriano Carombo, que está en el grupo familiar de Angola, en Viana. Por tanto, el grupo familiar en la región de Viana. Entonces la persona salta de Brasil, salta para Braga, Portugal, para Angola, y ahora saltamos de nuevo para Brasil, de nuevo para Puntal, que nunca falla. Puntal está allí todas las noches. Puntal y Príncipe, es verdad. Y con las personas que estuvo aquí hace poco tiempo, un abrazo para ellos que nos están viendo. Ellos están comiendo esta comida, después mandan la foto. Ellos hablan así. Nos quieren, sí señora. Y después, esta foto creo que el apóstol le va a gustar. Buenas noches, apóstol y obispa Cristel. Son servidos en nuestra bella cena en Monte Lentejano. Noche bendecidos para todos. Susana de Villanova de Mil Fontes. Esos hermanos mandan muchas veces fotos de muy buena comida. Es verdad. Y después tenemos más una foto que viene de más cerca. Santo Antonio de los Caballeros. Estamos conectados en el labor y adoración. A nuestro Dios es Mario de Santo Antonio. Y después a seguir tenemos un encuentro de mujeres, María Leila de Puntal, conectada en el Vas a Creer. Sí, señora. Y viene más comida. Snack para acompañar mi programa favorito, que es Chris de Namibia. Un abrazo. Porque también casi todos los días mando una foto de él o de la comida o fotos de Namibia. Nos quedamos conociendo. Y tenemos más una foto de un grupo familiar de jóvenes de Puntal. Quien mandó fue Víctor Rangel. Entonces, muy bueno. Muchas gracias por esas fotos. Y pueden mandar más. Entonces, ¿por qué no vamos a mostrar el clip? Tenemos clip. Y tenemos un nuevo clip de la convención. Vamos a oír y ver. Es eso. Convención de Fe 2020. Prepárese para la Convención de Fe. Tuve muchos dolores durante muchos años. Estira los brazos. Iglesia, extienda. La persona comienza a orar en lenguas. Mira aquí. 2 dedos. 2 dedos. ¿Usted está viendo? ¿Está viendo aquí así? ¿Está viendo completamente? Estoy viendo perfectamente. Unas uñas, una está para atrás y otra para frente. Entonces, y la iglesia está orando y yo ordeno esa columna que esté en derecha ahora. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo. ¿Usted vio? Perfectamente, apóstol. ¿Qué sucedió? Los brazos quedaron derechos. ¿Fui yo que empujé? Absolutamente que no. Fue Jesús. ¿Qué es lo que usted siente? Estoy mucho mejor. Ya ni siento dolores. No. Gloria a Dios. Dios quiere y Dios puede. Apenas tiene que hacer su parte. Entonces, muy bueno ver este testimonio y en verdad la convención de fe es eso. La convención de fe. Entonces, ustedes están invitados para venir y venga con fe. Y fe viene por oír y oír la palabra de Dios. Por tanto, tenemos mucho material en nuestra editora para que usted prepare, para que venga con fe, para recibir lo que Dios ya tiene para usted. Entonces, el testimonio sirve para eso. Dios hace lo sobrenatural. Dios está presente para resolver sus problemas. Y tenemos que hacer nuestra parte, que tenemos que venir. Y en segundo lugar, tenemos que venir preparados. Y ¿qué quiero decir más? Usted acerca de la convención. Es siempre un momento importante, un marco importante para nosotros como ministerio, que pasamos un año entero, digamos así. Llega a la altura de la convención, porque es a la altura de que recibimos aquel refrigerio, aquella palabra, y recibimos también dirección para aquello después de la convención. También muchos milagros, señales, prodigios y maravillas suceden. Aquello que venimos ahora fue solo un ejemplo de lo que sucede en tantas veces. Tantas vidas fueron transformadas en ese día de la convención. En una reunión de esta, quiere decir, no fue solo eso que sucedió. Sucedieron muchas cosas. Apenas mostramos uno para dar una idea y da para ver. Y nosotros ahora vamos hasta Algarve. Vamos hasta Algarve. Tenemos el obispo Garrido.
Entonces vamos a oír. Hola a todos los espectadores del programa Basta Creer. Es una satisfacción estar con ustedes, agradeciendo a Dios por esta oportunidad. Yo soy el obispo Marcos Garrido y estoy aquí ahora en la provincia de Algarve, un lugar muy bonito. Y la pandemia aquí en esa región, porque es una región de turismo, es evidente. Ella es más fuerte que otras regiones porque las personas tienen la restauración, sufrieron mucho con eso, la ausencia de turistas y todas esas cosas que usted ya escuchó hablar. Los hoteles cerraron, los que no cerraron están trabajando, la mitad de sus recursos, sus restaurantes también. Y esta semana fui a visitar una pastelería que me gusta mucho y con certeza, cuando entré allí entendí que por lo menos unas 6, 8 personas ya habían perdido sus empleos. Y allí los responsables, los dueños, los propietarios de los balcones. Entonces, de la situación de ciertas regiones también cerca de otro. Y en contrapartida, nuestra iglesia, que están aquí en la región, no tienen el conocimiento de ningún hermano, ni nadie de liderazgo que esté pasando las necesidades. Por lo contrario, esas mismas personas trabajan en la panadería, esas mismas personas trabajan en servicios para hotelería, de la restauración, y también tuvimos personas que perdieron sus empleos, pero una semana en lo máximo, 2, encontraron empleos en el mismo seguimiento y hasta ganando un poco más y algunos con contratos. Entonces, Dios está haciendo lo mismo aquí. El apóstol que transfirió de transferencias de riquezas y las personas han tenido sus necesidades suplidas por el poder de Dios. Porque entendemos también que Dios está buscando a los fieles de esta tierra. El testimonio que tengo esta semana, tuvimos un testimonio que fue hasta muy gracioso. La hermana perdió su empleo. Ella trabajaba en una escuela y hacía limpieza en esa escuela. Entonces ella perdió su contrato, vino para la iglesia y sin mucha oración, porque hemos aprendido que ciertas cosas, principalmente cuando se relaciona a finanzas, empleo, tenemos un principio de Dios, que es la ley de sembrar para cosechar. Entonces esa hermana en una de las reuniones hizo sus ofrendas y en cuanto el pastor oraba, ella declaró que estaba por encima y no por abajo, estaba por cabeza y no por cola, y que Dios supliría sus necesidades. Y en el caso era un empleo. En el edificio que ella vive abajo tiene una escuela que ella trabajó. Golpeó en la puerta, voy a comenzar a hablar por aquí, y no es que la persona la recibió y le dijo, tengo aquí un lugar para usted en el restaurante. Es el lugar que más le gustaba porque a ella siempre le gustó cocinar. Entonces ya fue bendecida por un lugar que siempre le gustó, que es el restaurante. Descubrió también que en su turno tenía algunos niños que se quedaban esperando a los padres, no entendía muy bien, y los niños así, sin una supervisión directa, ella pidió permiso y colocó los DVDs de Vida Ideal. Y reclamaban que los niños estaban muy agresivos, y pasando un día o dos, los niños acompañando los videos, todas sentadas, todo muy bien comportadas. Y en el final, yo no sé si esa hermana ganó más o menos, yo solo sé de una cosa, ella habló que es el mejor empleo que ella podría haber pedido para Dios. Entonces Dios hace esas cosas, no solo bendice, sino que coloca a las personas en el lugar que a ellas les gustan. Entonces es el gran poder de Dios, ¿verdad? En relación al programa, aquí en la región, las personas desde que la pandemia comenzó, acompañó el programa Basta Creer, que tienen sus vidas transformadas, hacen oración, colocan la mano en la pantalla. El programa ha ayudado a las personas en crecer espiritual, a las personas en su casa están oyendo el programa, familiares que acompañan el programa también son tocados por Dios. O sea, si ponemos a Dios en la sala y permitimos que lo ocupe todo el espacio, Él siempre va a hacer
algo bueno para nuestras vidas. En relación a los empresarios, también tenemos aquí muchas buenas noticias. Desde la última convención que el apóstol trajo la palabra expansión del poder de Dios, gran experiencias de riquezas, la mayoría de nuestros empresarios llevó esa palabra muy en serio. Esos hombres se quedaron fieles en las reuniones de empresarios, decidieron sembrar en su empresa, arreglar sus empresas, fueron a buscar los papeles, contrataron empleados. Algunas personas, yo tengo una empresa, ¿quién es usted? No solo soy yo. Entonces, muchos empresarios comenzaron a expandir. Y cuando vino la pandemia, lógico, fue un susto para todo el mundo, pero esas personas comenzaron a entender que estaban prosperando más, contrataron más personas que están vendiendo más. Entonces Dios ha hecho lo mismo a su promesa. Eso es una realidad aquí en esta región. Y para terminar, si puedo decir así, quién sabe usted que nos está yendo ahora y todavía no tuvo una experiencia real con Dios. ¿Qué es una experiencia real con Dios? Religión se mueve con nuestras emociones, pero yo quiero invitarlo a usted a tener una experiencia real con Dios. Usted puede llamar para el WhatsApp, usted puede llamar para el SOS, las personas los van a acompañar, van a indicarle la iglesia maná más cerca de su casa. Si no tuviera, usted puede hacer consulta pastoral, o sea, cuál sea la situación que esté enfrentando ahora, desempleo, circunstancias de la familia, matrimonio, Dios tiene sí una solución y una salida para tu vida. Usted solo precisa querer. Entonces agradezco más una vez por esa oportunidad y me despido con un abrazo a todos. Chao, chao. Muy bueno, muchas gracias, Obispo Garrido. Entonces maravilloso oír testimonios, ver qué es lo que Dios está haciendo. Y es verdad, en todas partes del mundo hemos oído el mismo tipo de historia, que las personas están con problemas, pierden los empleos y nuestros hermanos no pierden, o si pierden quiere decir es para mejor porque, bueno, una semana de vacaciones, por así decir, y después gana el mejor empleo o comienza un negocio, quiere decir, Dios está en el asunto. Fue extraordinario lo que el obispo contó y yo hasta puedo decir que toda Marcha en Sul y Alentejo fue un poco de eso lo que sucedió. O sea, las personas, hasta para nosotros propios, los pastores y obispos, transmitieron una fe increíble. Todos estuvimos en esa altura, confiando en aquello que estaba para atrás, o sea, en la palabra que fuimos oyendo y llenando nuestro corazón. Incluso durante ese periodo nadie se desconectó. Fue importantísimo y conseguimos llegar cada vez más lejos. Yo tengo empresarios que hoy están más grandes, independientemente de la pandemia, están ellos hoy de lo que estaban antes de la pandemia. Entonces ha sucedido un poco por todos lados. Entonces la diferencia es la fe. Ellos oyeron la palabra de Dios, viene la fe porque fe hace con que nosotros venzamos. Es a través de la fe que vamos a buscar lo que Dios ya tiene preparado para nosotros. Quiere decir, en verdad, ya había preparado esas cosas para los hombres de negocios. Para muchas personas Dios ya quería bendecir más, pero muchas personas estaban ocupadas con otras cosas. No daba tanto tiempo a Dios, no estaban tan conectados, no estaban oyendo tanto la palabra de Dios y Dios quería ya dar más, pero no conseguía. Y en esta época la persona se queda en casa, se queda muy limitado, entonces casi obligatoriamente se quedó conectado, fue oyendo y oyendo, fue viendo la fe, y fue esta fe que fue traer hasta ellos lo que Dios ya había preparado. Ya estaba esperando para ellos hace mucho tiempo, hasta antes. Hubo alguien que me dijo así, que me dijo lo siguiente: ese periodo que pasé en casa y etcétera, yo me aproximé todavía más de Dios y dije lo siguiente. La persona dijo así, muy avergonzado, y dijo: yo coloqué, por primera vez creo yo, coloqué a Dios encima de todo y de todas las cosas. Hice de Dios el Señor de mi vida. Y cuando eso sucedió, otras situaciones comenzaron a suceder. Aquello que no sucedió anteriormente comenzó a suceder, solo porque yo coloqué a Dios en primer lugar. En todo periodo de la pandemia, nunca dejó de estar conectado a los programas, nunca dejó de estar conectado a la iglesia online que teníamos en las regionales, nunca dejó de estar conectado, llenó su corazón y fue así que consiguió ayudar. Y finalmente entendí, cuando Dios es el Señor de mi vida, todo aquello que la palabra de Él hace otro sentido en mi mente y en mi corazón. Fue eso que la persona consiguió vencer. Quiere decir, en verdad, cuando eso sucede con las personas, con nosotros, con todo el mundo, eso sucede, se queda pensando: ¿por qué no hice esto antes? ¿Por qué me quedé luchando? ¿Por qué no conseguí poner a Dios en primer lugar? ¿Por qué no hice? ¿Por qué era tan tonto?
Porque Dios dijo para hacer la palabra de Dios, si nosotros apenas oímos y hacemos, estamos construyendo sobre la arena y no estamos garantizando nuestro futuro. Pero para construir en la roca tenemos que oír y hacer. Es hacer que hace con que Dios consiga entrar en nuestra vida. Y hablando sobre la fe, tenemos una música que dice así: fe viene por oír y oír la palabra de Dios. Vamos entonces a oír esta música. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Guarda o seu acho no bolso e acho que Deus achou, andando na sua palavra que Jesus abençoou. Guarda o seu acho no bolso e acho que Deus achou, andando na sua palavra que Jesus abençoou. Porque fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. lê a Bíblia de capa a capa, mas só faz o que lhe convém. Pensa que sabe de tudo, mas é um cabeçudo. Você que é corajoso, audaz e sabichão, deixe de inventar e preste atenção. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus. Mas eu já sei. Ouvir a palavra de Deus. Eu já li o livro. Ouvir a palavra de Deus. Eu já ouvi esta mensagem. Ouvir a palavra de Deus. E ouvi. Ouvir a palavra de Deus. Ouvi. Ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus. Es eso mismo, fe viene por oír la palabra de Dios. Y tenemos más fotos, entonces vamos a ver más fotos. Y claro, viene de San Tomé. Todavía no es príncipe, pero San Tomé, parece que San Tomé está ganando un poquito. Ellos dicen así: hola apóstol y todo el equipo de Basta Creer. Nos sentimos muy bendecidos por este programa que realmente está haciendo toda la diferencia en nuestra vida. Esta linda vista de playa de Lagoa Azul de San Tomé. Espero que el apóstol conozca personalmente. Fabio, el de la C de María, San Tomé. Es muy lindo. Sí, señora. Y aquí tenemos Floribaldo de Angola. San Tomé, saltamos para Angola. Y después regresamos. No nos regresamos. Vamos hasta... Primero deberíamos mostrar la foto. La próxima foto. Primero muestra la foto y después vamos a adivinar de dónde viene esta foto. La próxima a seguir. Adivine de dónde viene esta foto. Yo sé. Ahora los hermanos tienen que adivinar. La persona dice, piensa, eso viene de África, ¿verdad? Pero bueno, por nuestra experiencia de los últimos programas, casi siempre cuando el marisco no viene de África, pero viene de Inglaterra. Y ella dice, buenas noches, este fresquito, en portugués, Adelaide Pintão. ¿Por qué en portugués? En Portugal son pequeños. Bueno, debe ser eso. Para conseguir. De Mozambique, es verdad. Y tenemos aquí, continuamos en Inglaterra, Gabriel. Gabriel siempre es el chef. Siempre está haciendo comidas muy bonitas. Buenas noches, apóstol y obispa, y a toda la familia Manae con Jesús. Siempre es eso mismo. Después continuamos en Inglaterra. Felicitaciones a mi sobrino de Ego, hace 21 años. Que Dios lo bendiga en esa caminata con Jesús. Quien manda es Sandra. Londres, iglesia de Leicester. Como el obispo estaba diciendo, ya entendí, ya entendió. Ellos mandan tortas y del otro lado no tenemos este impacto que tenemos aquí, porque del otro lado la persona está viendo y apetece. También tengo de eso y voy a buscar. Vamos a comer pochoclos o así. Y aquí no. Tenemos un microondas ni vemos las palomitas.
acabaditos de salir del horno para acompañar el programa Basta Creer. ¿Está viendo? Exactamente. Estamos siempre conectados, llenando el corazón con la palabra de Dios y la boca después. Ella no dice, pero yo digo. Exactamente. Buenas noches, familia de Elder Madeira, Angola. Es verdad. Ahora vamos a pasar el Atlántico. Es eso. Vamos hasta Brasil. Buenas tardes. Foto del grupo familiar en mi hogar en esta semana. Un trabajo iniciado hace 6 semanas y dando frutos. Un gran abrazo para todos los hermanos de Mogi, de las Cruces, São Paulo. Sí, señora. Eso es un grupo familiar que está creciendo. Es eso. Después tenemos más una foto de Ana Clara y Eloísa. Besos al obispo Cristel y a todo el equipo. Estamos siempre conectados. Y exactamente, es una estrella. Brilla, es eso mismo. Y ahora tenemos, ahora vamos hasta Jersey. Pues un gran abrazo para el apóstol y obispa y todo el equipo de la familia Fernández de la iglesia de Jersey. Un abrazo para ellos. Y ahora tenemos una foto muy graciosa. Es aquí, buena noche, y todo el Team Curiacos. Yo soy de la iglesia de Almada. Es un paquete, Daniel Paquete. Un abrazo, Paquete, para él y para su familia. Él es un empresario de la iglesia de Almada, de la iglesia de Luis por Rafael. Conozco, sí. Entonces conoce a ese muchachito también. Conozco a Daniel, sí, señora. Daniel tiene ¿cuántos años? Debe tener 2 años. No, Daniel tiene 1 año. Es muy... Ok. El paquete del alimento es diferente. Él es jovencito, pero ya está aquí firme. Ya está firme en las promesas de Dios. Y ahora vamos a oír un testimonio. Un testimonio viene de Stephanie de Ribeirão Preto, de certeza que va a decir. Vamos a oír entonces. Hola, mi nombre es Tatiana. Yo soy de la iglesia de Serrana, aquí en Brasil. Yo vengo a compartir un testimonio de una de nuestras hermanas de la iglesia. Ella se llama Stephanie. Stephanie se convirtió hace un poco antes de la pandemia comenzar en Brasil. Ella entró en la iglesia, vino a pedir ayuda con un objetivo, que era tener su vida transformada. Ella ya no aguantaba más vivir la vida que ella estaba viviendo, porque ella está embarazada, ella tiene un hijo de 3 años y ella está casada y ella vivía y ella ya no aguantaba aquello. Y ella comenzó a ser fiel a Dios, se quedó firme en el grupo familiar, comenzó a frecuentar el grupo familiar, pero solo iba ella. Ella feliz con el grupo familiar, quería que el marido también entregase la vida para Jesús, pero incluso así se mantuvo firme, luchando por la vida del marido, intercediendo. Después siempre oramos después del grupo familiar. Ella también quería cambiar de casa, pero no tenía cómo, porque no tenía renta. Y Dios vio su fidelidad, y un inquilino buscó una casa y fue allí, habló con ella y habló que bajaría el valor del alquiler 3 veces. Y ella dio todo cierto. En un día consiguió hacer el cambio y en aquel día ella mandó mensaje diciendo que quería entregar la casa de ella para un grupo familiar. Inauguramos el grupo familiar y en el primer grupo familiar entregó la vida para Jesús. Su marido se hablaba que Stephanie es otra persona. Es una persona alegre, es una persona feliz. Incluso en medio de la pandemia en que estaban pasando, ella siempre hablaba para él, para mirar a Jesús y confiar en Dios. Y ellos comenzaron a vender salgado para conseguir una renta. Se habían conseguido la casa, pero precisaban de una renta. Y comenzaron a vender salgados y comenzaron a ser fieles a Dios en sus semillas. Y ellos conseguían vender en 15 minutos sin salgados. Y las personas iban y hablaban: vuelvan aquí, traigan el doble, porque es maravilloso. Y ellos comenzaron a vender de una forma sobrenatural. Y llegó un cierto momento que ellos decidieron en el corazón en separar los diezmos de todo lo que estaban vendiendo. Todos los días, todo lo que ellos recibían, ellos sacaban los diezmos. Y cuando ellos entregaron el diezmo, al día siguiente, el padre de Lucas, el marido de Stephanie, fue hasta la casa de ellos y llevó 50 de harinas de trigo, de 5 de cada, y llevó
varios para que ellos pudiesen ser despreocupados durante meses. Entonces Dios fue fiel con ellos. Y ellos son súper felices y contentos y agradecen a Dios por la fidelidad que Dios tiene con ellos. Este es un testimonio, quiere decir, muy completo, muchas cosas que sucede aquí. La primera, bueno, ella se convierte, después el marido no quiere, después el señorío vino y le dio una casa por 3 veces más bajo. Y es bueno ver que no venía Dios. Oh, Dios, preciso una casa más grande, yo no consigo vivir así. Y gloria a Dios, ya tengo la casa. Chao, Dios. No, la primera cosa que ella fue, quiero dar mi casa para un grupo familiar. Ella entendió, fue Dios quien le dio. Entonces está grata a Dios y quería dar su casa para Dios. Después también, ¿qué sucedió? Ella dando la casa para el grupo familiar. El primer día del grupo familiar, ¿quién se convierte? El marido. Entonces quiere decir, si nuestras oraciones, nuestros pedidos de oración muchas veces están conectados, hacemos una cosa y Dios hace una cosa, después hacemos otra cosa, Dios después va a hacer más cosas. Entonces, nunca podemos parar de servir a Dios, nunca podemos parar de hacer la palabra de Dios. Porque en el momento en que paramos también, las cosas de Dios también van parando en nuestra vida. Y la persona se queda, y como estaba, y nosotros no llegamos a lo que Dios tiene preparado para nosotros. Pero ella entendió, entonces tuvo la bendición de la casa, la bendición del marido, de ser salvo. Y después comienza a vender salgaditos, gran éxito, y se vuelve una empresaria. Para quien no tenía nada, quiere decir, vivía en una cosa en un cuarto, donde estaba diciendo, embarazada con un hijo pequeño, y más eso, y dijo que fue tan bien. Y después se ve que ellos todavía no estaban dando los diezmos de esas ventas, porque bueno, probablemente no se ve todavía. Ellos aprendieron a colocar en práctica. Al día siguiente vino ya una cosecha. Por meses no conseguía comprar cosas. Entonces, si la persona no consigue, entonces no sé. Y estamos hablando exactamente de esto. Hablamos ayer viernes y vamos a hablar mañana domingo sobre las primicias. El poder que tiene, que seamos diezmos y saber lo que es y colocar en práctica. Muchas personas saben lo que es. Colocar en práctica es el paso que es necesario para hacer la diferencia en nuestra vida. Colocar en práctica va a traer a Dios en nuestra vida. Es verdad. Y después sucede todo eso, las puertas se abren naturalmente. Y después es aquella parte de las bendiciones sobre nosotros y nos alcanzan. Y fue lo que sucedió, tanto que las personas dicen, traen más. O sea, para buscar la bendición sobre ellos. Alcanzar fue tan importante, fue todo muy importante. Y vamos ahora a escuchar una música, y la música es Dios es mi amigo. Porque quiere decir, quien no ve eso, Dios es nuestro amigo, quiere ser nuestro amigo. Es amigo de todos nosotros. Vamos a oír esa música. Nem que exército me cerque, eu não temerei. Nem que a guerra se levante contra mim. Nenhuma força do mal me pode derrotar. Arma alguma contra mim não vai prosperar. Porque Deus é meu amigo, Ele vai me ajudar. Porque Deus está comigo, pois eu sei que somente nele vou confiar. Deus está comigo, Ele é meu amigo, eu não temerei. Deus está comigo, Ele é meu amigo, a sua sombra eu descansarei. Deus está comigo, Ele é meu amigo, eu não temerei. Deus está comigo, Ele é meu amigo, a sua sombra eu descansarei. Deus é minha fonte, minha rocha e salvação. Ele está comigo na angústia e no meio da aflição. Ele sempre abre um caminho, seu poder não tem fim. A sua mão estendida mostrando todo o seu amor.
sua sombra eu descansarei. Deus está comigo, Ele é meu amigo. Deus está comigo, eu não temerei. Deus está comigo, Ele é meu amigo. Deus está comigo, eu não temerei. Não, a sua sombra a sua sombra a sua sombra a sua sombra descansarei. Estaba ahí apreciando, estabas ahí. Quería darte un abrazo, estás tan bonita. Ay, con un collar tan lindo. ¿Quién me dio? Wow, imagina. Fuiste tú, como siempre. ¿Estás bien? Sí, estoy muy bien. ¿Estás alegre? Ya estás, tengo muchos invitados, quiere decir. ¿Ya estás convencida? ¿De qué? Tenemos muchos invitados de que Dios es bueno, Dios es muy bueno. Él es nuestro amigo, Dios es mi amigo, Él es nuestro amigo. Él nos coloca en un lugar que nos gusta estar. Y bueno, cada testimonio más maravilloso. Tenemos el obispo Paulo que va a hablar sobre el reloj de oración, que es muy importante. Entonces vamos a ir a Paulo. Explica, ¿qué es el reloj de la oración? ¿Qué es el poder de la oración? Yo acostumbro decir que es el poder de, ¿cómo se dice?, de la máquina, del motor, el motor de la iglesia, el motor de la iglesia. Hola, buenas noches. Quiero agradecer esta oportunidad que el apóstol me da para hablar aquí, para todos nosotros, para toda la congregación, todos los hermanos, todas las personas que están en directo con nosotros. Entonces, hoy vine a hablar sobre el reloj de oración. En primer lugar, el reloj es un instrumento que sirve para medir el tiempo. Todos nosotros usamos el reloj para medir nuestro tiempo con un objetivo, para alcanzar un objetivo. Y la oración es el qué. No es nada más que hablar con Dios. La oración es tener comunión con Dios y el reloj de oración es exactamente eso. Entonces es un tiempo que sirve para que tengamos comunión con Dios, para que oremos, para que estemos con Dios. Y tenemos un libro en nuestra iglesia que se llama eso, reloj de oración. O sea, este libro sirve para que tengamos comunión con Dios, para que consigamos un tiempo específico para orar con Dios. ¿Cuál es el objetivo de este libro? El objetivo de este libro, reloj de oración, es de hacer guerra espiritual, colocar asuntos específicos, especiales, durante 24 horas por día. Y durante X días, una semana, un mes, 7 semanas, conforme las instrucciones de cada reloj de oración. Y ese reloj de oración es realizado en todas las iglesias, con todas las iglesias. Y participan todas las personas que hacen parte de nuestro ministerio. Que ellas sean personas que colaboran en la iglesia, los diáconos, los presbíteros, o no, o los hermanos. Entonces, este reloj es extensivo para todas las personas que hacen parte de nuestro ministerio. Y este reloj es muy importante, el reloj de oración es muy importante. ¿Por qué? Porque conforme dije hace poco, es guerra espiritual. Y tenemos en nuestra iglesia un libro que se llama Guerra Espiritual. Mi hermano, todo en primer lugar sucede en el mundo del Espíritu. Es en el mundo del Espíritu donde están nuestras bendiciones. Es en el mundo del Espíritu donde nosotros vamos a conquistar nuestras victorias. Y es a través de este reloj, el mundo del Espíritu, donde conquistamos nuestras victorias. En este caso, estamos realizando un reloj de oración para conquistar victorias en la Convención de Fe 2020. Y por eso estamos realizando este reloj durante 7 semanas. Exactamente eso, 7 semanas. Comenzamos hace más de 2 meses. Comenzamos en junio y ya vamos, creo yo, el viernes en la 6ª semana. Por tanto, faltan 2 semanas para que completemos las 7 semanas de guerra intensa. Me estoy acordando del tiempo de Josafat, que había sido atacado. Y Dios pidió que él orase y él conquistó aquel pueblo. Y durante 3 días
Ellos saquearon los despojos que estaban en las manos de sus enemigos. Y es eso que va a acontecer cuando oramos por la convicción de fe. Mire, me estoy acordando también de la historia de José. Dios pidió a José que rodease la ciudad durante 7 semanas. Y él consiguió conquistar aquella ciudad. Y por tanto, mi hermano, es crucial que usted haga el reloj de la oración. Porque la Biblia dice en Efesios 6:18 que tenemos que fortalecerlos en el Señor y en la fuerza de su poder, orando en toda oración y súplica. Cuando tú oras, tú fortaleces al Señor. Cuando tú haces la oración, te quedas fuerte en el Señor. Porque la armas de nuestra milicia dice en 2 de Corintios, son poderosos en Dios. Y sabe, mi hermano, cuando usted ora en su casa o en la iglesia, porque ya muchos casos en la iglesia, no interesa el lugar, lo que importa es que esté orando. La Biblia dice que las armas de su milicia destruyen conocimiento y todo pensamiento que se levanta traemos cautivo a la obediencia de Cristo. Y es eso que sucede en el reloj de oración. Es muy bueno, es muy bueno, es muy poderoso. Y es eso que tenemos que saber cuál es el poder de la oración. Y está muy bien explicado. Es decir, todas las cosas que tenemos, las bendiciones que suceden, milagros que suceden, las personas se convierten. Todo eso no es por casualidad, porque el diablo no va a dejar a una persona ser de cualquier cosa. Siempre hay una lucha en el mundo del espíritu. Entonces, es guerra en el mundo del espíritu. Es intercesión. Cuando hacemos reloj de oración, es eso que liberta. Y esto hace con que las personas se queden libertas para conseguir dar la vida a Jesús, para recibir su sanidad. Entonces, no es así por casualidad, porque estamos en una lucha, en una batalla espiritual, y los demonios están por detrás. Entonces nuestra oración va a libertar eso, y eso hace con que su marido se salve, su familia, y usted se quede con un milagro, que las cosas suceden en su vida. Entonces tenemos que hacer la palabra de Dios, y una de esas cosas es entender que tenemos que usar las armas espirituales, esas armas que Dios nos dio, porque eso nos va a traer el éxito. Es eso mismo. Y creo que aquí vamos a mostrar, Bruno va a mostrar, si usted quiere también hacer el reloj de la oración, porque todavía faltan 2 semanas. Estamos en la 6ª semana, falta, que decir, vamos a comenzar. La última semana será la próxima. Por tanto, una semana antes de la convención vamos a terminar en el día 16. Exacto, en el día 16. Entonces, hasta allí. Entonces, una persona se quiere inscribir en el reloj de oración, ¿cómo hace? Se puede escribir a través de su iglesia. Tiene acceso a esta información, puede hacer esta información aquí en el Vas a Creer, o también puede ver esta información en la página iglesiamaná.com. Ya que estamos aquí en el Vas a Creer, voy a mostrar, cargamos aquí, nacidos para vencer, y aquí va a aparecer un icono que dice reloj de oración. Al clicar aquí en este reloj, usted va a tener la información, toda la información, como ya fue mencionado aquí, qué es lo que vamos a orar. Si usted quisiera saber más, puede clicar aquí donde dice semanas y páginas, y va a abrir una nueva página, y aquí tiene la información de los ítems y de las páginas del libro de reloj de oración, donde usted puede acompañar el reloj de oración que está en vigor ahora. Es eso. Gracias, Bruno. No sé cuál es la cámara que miro ahora. ¿Están todos girados para ahí? Estoy con atención. Están todos concentrados en Bruno. Paulo es uno de nuestros obispos. ¿Usted es obispo de dónde? Obispo de la iglesia de Amadora. Entonces se queda pensando, ¿por qué? ¿El obispo de dónde? ¿De dónde? Déjeme localizar geográficamente. Ok. Es de Amadora, ¿verdad? Y también es abogado. Sí. Entonces, como Paulo ve ese lado legal, del evangelio, y una persona que no conoce a Jesús, por ejemplo. Mi marido habla muchas veces sobre ese lado legal de la salvación. Explica esto así, siendo abogado. Usted sabe estas cosas. Es muy simple. Cuando yo me convertí fue simple entender el mundo del espíritu. ¿Ser abogado? No. Pero ya tenía la mente, aquella tendencia. Ya era legaliza. Si tú dijiste, tienes que cumplir. Pero cuando concluí el curso, yo entendí que realmente Dios es un Dios también de leyes. Y el apóstol siempre está dando un ejemplo que nosotros abogados es simple de entender.
El apóstol dijo que cuando Dios envió a Jesús aquí en la tierra, Él envió de una forma legal. ¿Y qué es legalidad? Legalidad es cumplir aquello que está estipulado en la ley, que es legal. Y Dios, cuando envió a Jesús, podía enviar a Jesús. Jesús podía venir del cielo y llegar aquí en la tierra, plim, y ya está. Plim, y bueno, plim, plim, ya está. Y apareció de las nubes. Y bueno, ya está. Pero no, Dios tuvo que cumplir las propias leyes que Él decretó. Es decir, en derecho a aprender, la ley lleva a la obediencia. Entonces, deba ley, hace obediencia. O sea, tenemos que obedecer a aquello que dice la ley. Y Dios entonces envió a Jesús, pero Jesús estuvo entre nosotros y nació de una forma legal. Entró, o sea, fue concebido. Jesús entró, por tanto, a través de una mujer, tal como nosotros. Tanto venimos de una mujer. Nadie nació del hombre, gracias a Dios. Menos mal que el apóstol dijo, gracias a Dios. Y fue así que Jesús llegó aquí en la tierra. Y todo el resto que Jesús hizo fue como el hombre. Fue un hombre. Jesús fue un hombre normal como nosotros. Significa que cualquier cosa que Jesús hizo aquí en la tierra, usado lo que Jesús hizo en la tierra, Él cumplió, obedeció a aquellas leyes que el propio Dios decretó. Y nosotros, abogados, las personas jurídicas que negocian la ley, solo hacemos las cosas en los términos de la ley. Por eso los abogados, en los términos del artículo tal, en los términos del artículo tal, y por eso cuando usamos el término de la Biblia, solo que no digo los términos de la Biblia, digo está escrito, porque aquello que el mundo del espíritu funciona. Por ejemplo, yo me estoy acordando que yo tuve varios procesos en el tribunal donde tuve que invocar la ley, porque sin la ley los jueces del tribunal no van a atender. Pero el Señor está hablando, pero eso está escrito ¿en dónde? Entonces tenemos que abrir la Constitución. Tenemos el artículo tal de la Constitución tal, de la República o del Estado o del término del Código Civil. Esa ley aquí es nula o esta ley debe ser aplicada en este caso. Incluso con el abogado tiene que usar la ley en el tribunal. En el tribunal no va a decir puedes usar esa ley. No, la persona solo se va a quedar con derechos, sabe que está escrito y usa la cosa cierta, exactamente. Y obispa Cristel, en el mundo del espíritu es la misma cosa. No obispo Carmali, en el mundo del espíritu es la misma cosa. Cuando nosotros vamos a pedir alguna cosa a Dios, tenemos que pedir en los términos legales del Señor Jesús que decretó. Él es el Rey Supremo, que es en el Tribunal Supremo de Dios, y solo nos va a conceder las cosas en los términos que Él propio decretó, que es la Constitución de la República de nuestro Señor Jesucristo, que estará en el reino de Dios. Entonces ahí vamos a decir, Señor Jesús, tú prometiste en Marcos 4:26, todo lo que yo siempre voy a cosechar, Dios va a tener que cumplir. Es decir, Él es un Dios que cumple con su ley. Y es muy fácil que nosotros entendamos estas cosas en el mundo del espíritu por causa de esos legalistas. Exacto. Y obispa, también me gustaría decir, por ejemplo, aquí en el libro de Predio Espiritual, en el reloj de oración, por ejemplo, esta es la semana que comienza la página 34, y nosotros oramos, por eso estamos orando por los invitados, estamos orando por la unción de Dios, estamos orando por las promesas de Dios, y en el fin alabamos. ¿Y qué sucede? Por ejemplo, cuando oramos por los invitados, también invocamos un artículo de la Biblia y hablamos así. En casa, cuando usted está en casa orando, el libro de reloj de la oración que usted puede adquirir, en nuestra editora decimos así: oh Dios, vamos a hacer la oración de Efesios 1, y que el apóstol enseñó por los predicadores, por las personas que están envueltas en la convención, como está escrito en Efesios 1, 16, 19. Y leemos: te pedimos, oh Dios, que tú les des un espíritu de sabiduría, revelación, para que usen los conocimientos en la práctica, les muestres cuál es su llamada, para que ellos no pierdan tiempo haciendo cosas fuera de su llamada. Y después hay un momento en que oramos en lenguas. Cuando hacemos eso en casa, en la iglesia, en el mundo del Espíritu transforma aquello que usted está hablando en cosas materiales. Y es así que sucede en el tribunal. Cuando decimos está escrito, que en los términos
la propia persona que estuviera presa, Él les suelta. Él les suelta. ¿Por qué? Porque tanto el diablo cuanto Dios, tanto el juez cuanto abogado, ellos solo obedecen a lo que está estipulado. Todo lo que está estipulado no puede ser revocado. Y por eso el mundo del Espíritu, la oración es tremenda en una iglesia. Una iglesia que ora es más poderosa que un ejército con armas. Entonces, en verdad quiere decir, para las personas a veces es difícil entender eso, porque aquí en el mundo, cuando la persona está en un país que está, las leyes muchas veces no funcionan. Ese es otro asunto. Entonces, esta es la misma cosa que, bueno, la persona dice Dios es el Padre, pero si la persona tiene un padre terrible, es difícil ver a Dios como mi Padre. Ese Padre no quiero. Entonces, si la persona está habituado que las leyes no bien puede ser y lo que está escrito nadie obedece y se da una forma y nada va a suceder, quiere decir se queda difícil a veces para entender que Dios funciona con leyes. La obispa colocó un asunto que es para nosotros abogados. Por ejemplo, ya no quiero ejercer abogacía. Ya no quiere. Quiere decir, no quiero hacer abogacía en mi profesión en los próximos 50 años. ¿Los próximos por qué? Porque si tienen 50 años. No, los próximos. Ahora estoy con casi 50, más 50. ¿Pero por qué? Yo vi varias situaciones en que realmente el ser humano no cumple con aquello que estipulan. Por ejemplo, la Constitución. Es muy simple de saber lo que es una Constitución. El agua es compuesta, por ejemplo, por 2 elementos. H2O. Todavía me acuerdo, sí. H2O. Es la institución del agua. Y no podemos revocar esa constitución de agua. No puedo decir que el agua tiene otros nutrientes, otros elementos químicos. Ahora, con nuestra constitución es la misma cosa. Por veces los estados inventan, dicen que la constitución de ese país es compuesta por eso, eso y eso, y después no es aquello que van a cumplir, no es aquello que ellos observan. Entonces es muy difícil para nosotros, para una persona que está habituado a cumplir aquello que está estipulado, tanto creer en eso. Por eso yo dije, es muy complicado cuando vamos por el mundo y ve jueces con sistema que no cumplen, pero Dios no es así. Todavía ayer estuve leyendo la historia de Daniel. Daniel oró durante 21 días y parecía que Dios no estaba oyendo sus oraciones. ¿Y sabe lo que sucedió, obispa? Dice que Dios envió un ángel y dijo, Daniel, desde el día que tú colocaste en oración, yo oí tus oraciones. Y por eso vine aquí a avisarte que tus oraciones fueron oídas. O sea, Dios nos oye, Dios siempre oye, al contrario del hombre. El hombre no oye o finge que no oye. Entonces, la oración es más poderosa que cualquier herramienta que un creyente pueda tener en sus manos. Es muy importante eso. Entonces, en verdad, lo que está diciendo es que ya no quiere así ser abogado. Quiere decir, estoy diciendo, o la persona porque sabe, la persona está habituado, fue educado así, hizo ese curso así, porque quería hacer eso en la vida, creía en esas cosas de la ley, si funcionan y que eso es una cosa buena. Después, en la realidad, quiere decir, no es así. Entonces, la persona tiene 2 opciones. O se queda corrompido, exacto, o entonces la persona que no quiere decir y no quiere ser así en verdad, no se puede quedar allí. O se queda allí o está frustrado. Hay muchos abogados frustrados, obispa. Gracias a Dios no soy un abogado frustrado. Hay abogados frustrados. Tenemos el call center. Exactamente, consulta pastoral y después llamamos para Paulo. Exacto. Obispa, yo ahora pienso, personalmente lo que yo veo es que la abogacía es un arma poderosísima y yo creo en eso, pero llegué a la conclusión que la mayor fuerza después que de Jesucristo en el universo es Jesús, la iglesia. Es una iglesia que ora, es una iglesia que ayuna, es una iglesia que pone a los enemigos en los pies. Jesús habló que las puertas del infierno no prevalecen contra la embestida del cuerpo de Cristo. Y yo concluí que sí, podemos hacer una guerra. El abogado puede usar las leyes para colocar justicia social en la sociedad, pero más que eso, obispa, honestamente hablando, el poder está en la iglesia. Es la segunda mayor fuerza que existe en el universo. Entonces quiere decir, la abogacía es una cosa humana, son armas humanas, quiere decir la persona lucha, pero que está solita y los otros no quieren saber de eso porque en verdad no quiere obedecer y no van a obedecer exacto. Es una lucha, pero con la lucha que hacemos con la palabra de Dios,
En verdad, cuando hace las dos cosas en conjunto ya es difícil. Sí. Dos cosas, siendo abogado y obispo, quiere decir, está bien, obispa, yo puedo. En verdad, hay una gran arma, porque tiene las personas allí. Sabe de esas leyes y después tiene que hablar y claro, siempre está así. Es como el apóstol dijo, que no está depresivo. Por causa de eso, Pablo no precisa llamar para el call center. Gracias a Dios, no preciso. Y como el apóstol es ingeniero. Él pasa más tiempo en las cosas espirituales. Es como también cuando solo preciso para ir. Yo soy lo que la Biblia dice que soy. Donde Dios dice, es como Carmali. Es como el obispo también, todos nosotros. Cuando Dios me dice, va para allí, va para las obras, estoy en las obras. Va para allí, va para allí. Pero 2 Corintios 10:3 dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios. Las armas de nuestra milicia son poderosas en la Constitución, en Dios, obispa. Y es ahí que hacemos nuestra guerra. Y es eso que nos va a dar esa esperanza y ahí vamos a vencer. Vamos. Y no depende cuál es el país donde vivimos, porque ahí vencemos siempre. Hablando de país, estamos haciendo este reloj en todo el mundo, obispa. En este momento está envuelto América, está envuelto África, Europa. No sé si ya está envuelto en Asia, creo que sí, pero la obispa ya vio todo el mundo hablar así. Señor Jesús, nosotros creemos que este va a ser la mayor convención, el derrame del Espíritu. Dios va a hablar, Dios va a dar un recado, todo el mundo en varias horas, durante 7 semanas. Es mucho esfuerzo, son muchas victorias, es más poderoso, es eso. Y yo creo que debemos oír una música ahora, yo creo que sí. ¿Cuál es la música que podemos oír? Tengo aquí una lista a su lado. Tengo una lista. Tienes aquí una lista. Voy a hacer una cosa, no voy a pedir una cosa difícil. Es aquí más músicas. Vas a creer. Estamos en el vas a creer. Vas a creer. Tu queres ver a solução dos teus problemas, a tua vida transformada em alguém em quem confiar. O vazio que procuras encher dentro do teu coração, o amor que precisas está aqui, não é nenhuma ilusão. Basta crer em Jesus. Basta crer em Jesus. Basta crer em Jesus. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Salvador. Basta crer em Jesus. Basta crer em Jesus. Basta crer em Jesus. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Salvador. Salvador. Paulo comienza a hablar las cosas legales y me tengo que levantar. Estaba viendo, él no se va a quedar con seguir sentado. Tiene aquí una agüita, yo quiero decir en relación a esto, en relación a la persona, optar por quién quiere creer. Es así. Paulo es abogado y tenemos en nuestra iglesia muchos abogados y jueces. Y hoy hasta tenemos ministros, hasta de la economía, etc. Hace muchos años, cuando yo comencé la iglesia, vi que las personas del gobierno hacían lo que querían y no obedecían a las leyes y nos perjudicaron, etcétera, etcétera. Cuando fui a intentar defenderme, los jueces decían así, usted tiene toda la razón. Tenemos un juez, me cerró la puerta y dijo, un alto juez cerró la puerta y dijo la secretaria, ahora, esta tarde no reciba a nadie. Y se solo con eso, el Señor tiene toda la razón. Entonces, si el Señor tiene la razón, ¿por qué el Señor está haciendo tal y no obedece a la ley? Porque yo no puedo. Y yo dije, el señor doctor juez es un gran hipócrita. Yo sé que soy. Pero si yo no obedezco a ese tipo de gobierno, ellos me consiguen un 31 y me ponen aparte, me ponen procesos porque siempre acabamos por
estar amarrados, y etc. Otro era un individuo, por ejemplo, de quien fiscaliza las cuentas del Estado. Ellos no fiscalizan las cuentas del Estado. Aquí el campeón Ronaldo de las finanzas, ¿cómo se llama? Centeno. ¿Qué es lo que él hizo? Él no obedecía al Parlamento. Por tanto, ¿cómo es que el portugués es engañado a propósito de la religión, del fútbol, etcétera, para entretener al pueblo? Porque en cuanto usted tolere que estas personas se ríen de nosotros y usted nunca va a ninguna parte. ¿Qué sucede? El Centeno nunca obedeció las leyes. Nunca. Por tanto, un país como Portugal, cualquier país democrático, es un Estado de Derecho, es ley. El Parlamento es supuestamente el representante del pueblo. Si el Parlamento decide que el orçamento es ese, quiere decir que se va a gastar aquí y allí de esa manera, los ministros y Daiva tienen que obedecer, y él no. Él no pagaba, pero pagaba a las empresas de los amigos, viniendo con conversaciones como fue aquella del banco. Por tanto, estamos rodeados de ladrones y de estafadores. ¿Está entendiendo? Y por tanto, no tengo miedo de decir, porque yo gano muchas causas. Hace 20 años que yo comencé a luchar cuando los abogados no me ayudaban. Yo fui por el frente. Y por tanto, intentaron hacer 30 por una línea, no conseguían, porque yo también decía, está escrito. Y después de las últimas veces, yo llamé abiertamente de ladrones, hipócritas, estafadores a los jueces, de corruptos, de criminales. Escrito. Entonces, ellos una vez querían hacer ciertas cosas y no conseguían. ¿Por qué? Porque yo sé que lo que el Señor escribió está escrito. No puede ser revocado, no puede ser. Está viendo. Y por tanto, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que una de las tácticas del diablo es usarse de personas que ocupan ciertos cargos importantes, después no obedecen a ninguna cosa. Por ejemplo, en varios escamas municipales, en varios ministerios, porque mi posición como soy líder de una iglesia que está en muchas partes del mundo, conozco mucha gente. Muchos de ellos dicen, la ley soy yo. Entonces, solo conmigo siempre se dieron mal. ¿Por qué? Yo voy hacia las últimas consecuencias. Les pongo procesos criminales y gano porque yo sé la ley. Y hay casos que demoraron años, pero ellos perdieron la causa. ¿Por qué? Porque yo sé la ley. Porque está escrito. Si fuera preciso, vamos para la CE, que infelizmente todavía obligan a los gobiernos a obedecer. Pero para decir el qué, el diablo usa de personas que están al servicio de los poderosos y que no tienen muchas veces ninguna humanidad. Por ejemplo, el otro día estaba viendo un documentario que era de asesinos en series, o ¿cómo se llama? Y una señora, desde niña, desde joven, ella se habituó a matar al hijo, mató a no sé cuántos maridos y después acabó por ser descubierta. Y decían a las personas así, y el juez, esa persona es un monstruo. ¿Cómo alguien mata a su hijo? ¿Cómo alguien mata a no sé cuántos maridos? Y pensando así, esa señora es un monstruo, claro que es, pero es un monstruo de pequeñitos, porque el jefe, los americanos, no son los americanos, es quien gobierna América, fue por una guerra, 2 guerras, 3 guerras, fueron así para matar, robar y destruir millones de personas, solo que una bomba atómica, y Obama fue a celebrar la bomba atómica, que esto es de bestialidad, está viendo, y las personas tienen un concepto que fue infligido de a propósito, que todo lo que el gobierno está cierto, está todo cierto. Hoy, felizmente, por causa de la internet, de los medios y cómo se llama esto, redes sociales, las personas comenzaron a ver cosas. Incluso así fue una lucha de muchos años, porque los gobernantes ponen a los, como se llaman, comentadores honestos, ponen en la calle, y los periodistas honestos ponen en la calle. Ah, sí, y que no hable lo que ellos dicen es puesto en la calle. Y si ellos se sientan, intentan defender, todos deben inventar cosas contra aquella persona y se queda desgraciada. Pero hoy, felizmente, porque Dios está respondiendo a las oraciones, nosotros oramos para que Dios haga mil y alguna cosa, y Dios hace. ¿Y qué sucede? Esos poderes ya no tienen el mismo poder y están siendo desmascarados.
Y por tanto, hay una gran oportunidad de que usted que está en directo con nosotros, que todavía no conoce a Jesús, de una vez por todas decidir a quién quiere confiar, porque de certeza usted está cansado de confiar en esos falsos y mentirosos. ¿Cómo es más una treta del banco bueno, cómo se llama? Nuevo banco, más no sé cuántos millones, y era para tener un relatorio y no presenta el relatorio? ¿Cómo él va a presentar relatorios si está todo falso? Es evidente, está falsificado y nadie es preso. Pero si la persona no paga la seguridad social, él se queda con las cuentas congeladas, se queda sin coche, sin casa. Por tanto, esos gobernantes son bestias. La Biblia les llama de bestias y de perros. La Biblia llama eso. No tengo miedo de decir. Ellos me intentaron prender con base a eso. Y yo dije, no, está aquí. El Señor no hace esto, hace aquello y aquel otro. En pleno tribunal cometen crímenes a mi frente. Es impresionante. ¿Y por qué? Porque las personas no sabían. Hace unos pocos años atrás, los jueces eran los intocables. Y hoy no. Hoy Dios hizo tantas cosas, mostró tanta maldad. ¿Y quién cree en Él? Nadie. Entonces, ¿qué es necesario? Que una persona decida de una vez por todas en quién quiero confiar. Y solo hay una persona que nunca miente. Solo una persona que cumple sus propias leyes. Solo una persona que tiene un propósito, que es ayudarlo. Los otros nunca quieren ayudarlo. Quiere sacarle provecho para que ellos propios. El otro día, un empresario de nuestra iglesia vino a hablar conmigo y dijo así, a propósito de intercesión, él dijo así: ¿sabe una cosa, apóstol? Yo estoy progresando, por tanto, en el negocio. Yo soy fiel, honro a Dios en aquello que yo sé y todo eso. Entonces vino un individuo de la masonería a hacerme avisos, porque él y tal, porque él tenía poderes para tomar represalia. Por tanto, ¿qué es masonería? Es una cosa que es terrible. Es todo hecho a escondida para minar. Es una mafia que se instala en los gobiernos y para que ellos hagan lo que quieren. Ellos planean todo y después dicen, esos propios hacen parte del gobierno. Y por tanto, con el poder de la oración, están perdiendo poder. Porque no hay otra manera, no vale la pena. ¿Y quién controla a esas personas? ¿Y por qué esas personas son maldosas? Porque esas personas son tan malas, deshumanas. Y estamos en un mundo lleno de demonios. ¿Cómo alguien va a ver los ataques terribles en Irak o Pakistán? El propio, que oye por tanto portugués, que es secretario de Estado, dice que en la Siria ya murieron millones de personas, mujeres y niños. Y después, ¿qué es lo que él consigue hacer? Nada. Él es un ingenuo. Él es sinceramente una persona que es un pobrecito. ¿Qué es lo que está haciendo? Él es un payaso pagado para decir alguna cosa, pero no va a suceder absolutamente nada, porque esas personas que tienen los poderes luchan entre ellas para controlar a las personas y el resto del pueblo que no tiene Dios son esclavos. Solo en Dios es que usted puede ser liberto. Y es por eso que estamos viendo que en este tiempo en que estamos en la pandemia, está viendo 2 o 3 cosas fundamentales. Primero, esta pandemia es nítidamente Dios a operar de la misma manera que operó en los días de Noé y en los días del faraón. Son las plagas de Egipto. Los poderosos están de rastros, están tesos como un carapao. No saben cómo van a resolver los problemas. Está viendo. Y van a estar, y ya nos quedamos sabiendo que antes de marzo del año que viene no hay nada. Y después cuando recomience son años en que todo lo que ellos habían perpetuado está todo en el suelo. Y Dios está levantando otras fuerzas. Dice así: pero el apóstol cree en la China y Rusia, no sé qué. Solo creo en Dios. Y ahora, ¿qué crees que Dios ayuda más a aquellos que en lo mínimo quieren el bien de su pueblo? Porque esas personas ya probaron que no quieren saber del pueblo para nada. El pueblo es apenas para... Por tanto, ahora estamos en este mundo, en guerra, y solo hay un camino. No hay otro, es Jesús.
La Biblia dice en Salmos 91, aquel que habita el abrigo del Altísimo, aquel que anda con Dios, aquel que es fiel a Dios, aquel que sigue las reglas, está protegido. Es impresionante cómo tenemos millones. Solo en Angola tenemos más de 3 millones o 4 que siguen la Biblia y funciona. Pandemia o no pandemia, negocios cerrados, presos en casa por causa de la pandemia durante los 2 meses, y ahora hacen negocios vendiendo cosas que en el verano no se puede vender, que es ropa caliente. ¿Cómo es posible? ¿Y quién dice eso? Dice comidas y eso, y Dios inventa lo que Dios bien sabe inventar, y la persona se queda ganando más. Y los otros, no es que me quedo contento, nadie se queda contento con las desgracias del otro, pero el otro tiene que aprender, solo hay una solución y es Dios. Y todavía, menos mal que todavía soy ingeniero, porque muchos son nabos. Si yo no fuese ingeniero me iban a insultar más. También soy ingeniero, tengo una nota, la mayor nota de África del Sur está allí, que yo era el jefe de cálculo, y tú muéstrame lo que tú eres, porque hay mucha gente, porque tiene un título, para no hablar del título de Sócrates. Y acabó el curso en un domingo. Ni eso, el tipo consiguió ver que aquello no se puede dar un curso en un domingo. Pero bueno, por tanto, inteligente es la persona para de ser tonta. Es en serio. Es ir mínimamente pensar así. Yo nací, no pedí para nacer, no quiero morir. Hago todo para no morir, pero me voy a morir igual. Tal vez hay un Dios. Por tanto, vuélvase para Dios, ande con Dios y va a ver cómo todo va a cambiar para mejor. Hay una música a propósito, todo va a cambiar para mejor, y yo creo que usted que está asistiendo a este programa, si todavía no tiene a Dios, usted de certeza va a decir, yo preciso de Dios. Yo preciso de entregarme a Dios, andar con Dios, porque fuera de eso la cosa está muy fea y muy difícil. Vamos a oír la música. Tudo vai mudar, mudar para melhor. Tu vais ver e tu vais ver a mão do Senhor e aos seus pés lança teu cuidado. Tu podes confiar no seu amor. Hay cosas que están atrapando los por eso quiero enseñar un poco sobre esta área, porque esto trae fe. Fe viene por oír y oír la palabra de Dios. Hay un libro que está disponible en las iglesias en el formato de papel, pero también existe en el formato digital, y en cualquier parte del mundo usted puede conseguir el libro. Y luego en el inicio digo que nosotros no debíamos seguir consejos de personas que son fracasadas. Una persona fracasada es aquella que solo sabe pedir dinero, limosna, en la CE, prima Joaquín Manuel, y después anda diciendo cómo se hacen las cosas. Hay una persona de fracaso que no tiene nada, que es el creador de los cielos y de la tierra, quien es Jesucristo. Deberíamos dar atención a esa persona, Jesús. Y pensar bien, Jesús nació legalmente de una madre, y él, a cierta altura, en la fecha que Dios había previsto, él comenzó su ministerio a viajar con discípulos, y todo eso cuesta dinero, y él no tenía empleo ni tenía negocios. ¿Y cómo él hizo? Piense bien. ¿Sabe cómo él hizo? Él usó la ley que él propio hizo, que él propio enseñó, la ley de sembrar para cosechar. ¿Cuál es esa ley? Marcos 4:26, y dice que el reino de Dios es la semejanza del agricultor que echó una semilla en la tierra. Después dice algo curioso: él duerme, descansa de noche y de día, y la semilla ella crece de día y de noche y no sabe cómo. Otra vez fui a estudiar y que vi que la ciencia hoy todavía no sabe explicar el proceso de algo que crece, de algo que todavía ellos no consiguen. ¿Sabe que ellos ya intentaron copiar la semilla y no consiguen? No consiguen. Es intentar hacer el hombre y nunca va a conseguir ser el hombre. El hombre no es el físico, es el espíritu.
y el Espíritu solo lo da. Es gracioso. Los chicos expertos siempre piensan que van a ultrapasar a Dios y Dios siempre se ríe de ellos. Bien, entonces, ¿qué sucede? El Señor Jesús es Dios, que se hizo hombre para mostrar cómo Dios es y para venir a la cruz, para pagar el precio que nosotros deberíamos pagar, deberíamos ser condenados, pero también para mostrar cómo podemos vencer en este tiempo, con o sin pandemia, con problemas o no. Y Él dijo una ley que llamo de la ley cardinal, con base, que todo esto funciona, que la ley de sembrar y cosechar. Todo funciona a base de semillas. Lo que yo siembro voy a cosechar. Lo que quiero cosechar tengo que sembrar primero. Si yo siembro poco, voy a cosechar poco. Yo quiero cosechar mucho, por eso tengo que sembrar mucho. Y es así. Y entonces Jesús no solo sembraba finanzas, pero también tenía, ¿cómo se llama? Un tesorero que todavía era ladrón. Exactamente, que era Judas. Y por tanto nunca nada le faltaba. Él pasaba la vida sembrando. Entonces, cuando nosotros comenzamos a entender esta ley, que hoy cuando usted oye los testimonios de nuestra iglesia, es porque las personas ya entendieron y practican, las personas siembran. Y yo puedo usar esta ley de varias maneras, para varios fines, para varias finalidades. Le llamo agricultura financiera de Dios. Y primero que todo, debo honrar a Dios con los diezmos, porque es la ley de la agricultura financiera número 1. Yo tengo que honrar a Dios con los diezmos para establecer mi padrón de vida. Y por eso mucha gente que ya sabe esta ley dice, yo voy a aumentar mis diezmos para mi padrón aumentar. Después tiene un empresario que quiere una máquina nueva, quiere alcanzar un negocio que no tiene condiciones, que es lo que le hace siempre una semilla especial para que ese negocio venga hasta él. Una semilla especial para él poder comprar una máquina. Quien está, por ejemplo, con deudas por cualquier motivo, compensarle de las deudas por una ley, la ley genérica. Él agarra una semilla y declara, Señor, estoy sembrando esas semillas especiales para que por tu poder esa deuda desaparezca. Y tenemos muchos casos así. Pero hoy yo quiero y voy a pedir aquí a Fernando Carmali para explicar brevemente cuál es la importancia de los diezmos y dónde está eso escrito. Está en Malaquías. Malaquías 3 fue un recado que Dios dio a Malaquías para Malaquías transmitir al pueblo que es la causa de que está sufriendo, y tal vez encontramos un paralelismo con lo que sucede hoy en día. Era porque ellos no honraban a Dios. Entonces el poder de los diezmos, que es lo que el diezmo hace, quiebra el poder del diablo en la vida financiera de las personas. Dios hasta dice que abre la ventana de los cielos sobre nosotros y derrama una bendición, que viene la mayor abundancia, y reprende el devorador para que no nos pueda robar. Y es eso que está sucediendo a muchas familias. Falta esa sabiduría. Bien, muy bien. Entonces hoy y ahora es hora de que usted pueda poner en práctica esa ley de sembrar para cosechar. El propio Jesús dijo en varias partes, dad y se os dará, buena medida, apretada, remecida. Con la medida con que tú midas, es con esa que te van a medir. Pero aplica ahora, que estamos casi en el inicio del mes, la ley de los diezmos. Diezmos es antes de gastar mi dinero, sea con que fuere, para honrar el compromiso que tengo con el banco, con la renta. Honre el compromiso con Dios. Ponga a Él en primer lugar, como Jesús dijo en Mateo 6:33, y todo el resto le será añadido. Vamos a ir a una música y usted va a ver cómo usted puede participar de esa ley de sembrar y cosechar ahora mismo. O reino de Deus é como se homem lançasse a semente na terra. O reino de Deus é como se homem fosse agricultor. A lei principal do reino de Deus é semear para colher. Foi o que Jesus ensinou para tu vencer. Se quiser escolher mais e mais amor, então semeia mais e mais amor. Se quiser escolher mais e mais prosperidade, então semeia com liberalidade. És tu quem decide escolher a medida daquilo que tu queres receber. Foi o que Jesus ensinou para tu ver.
semear para colher. Foi Coloque la mano en la pantalla para orar por usted mismo. Señor Jesús, está escrito, todo aquel que honra a Dios con sus diezmos y ofrendas va a ver el poder de Dios llenando sus cofres. Probad, me dijiste, oh Dios, si no abriré la ventana de los cielos y no derrame sobre ti una bendición que viene la mayor abundancia. Por eso, oh Dios, yo te alabo y te agradezco porque yo sé que tú eres un Dios que celas, cumples tu palabra. Y por ese motivo, yo creo que la iglesia, los creyentes y todo aquel que está en directo con nosotros, quien sabe y todavía no es creyente y está creyendo en la ley y practicándola, vamos todos a tener milagros financieros en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Aleluya. do reino de Deus é semear para colher. Foi o que Jesus ensinou para tu vencer. Ahora quiero hablar de otra ley cardinal, o sea, una ley base de la cual muchas cosas funcionan, que es el principio general de autoridad. Podía decir, me gusta pensar así, imagine la cruz de Cristo. Así es interesante. Cualquier persona, para tener éxito en la vida, tiene que entender los principios de autoridad y sumisión. Funciona para creyentes y no creyentes. El propio Dios funciona así. Bien, entonces, ¿qué sucede? Cualquier persona que esté donde fuere, tiene que, por un lado, obedecer por encima para su jefe, pero tiene que mandar, ejerciendo autoridad para quien está debajo de su liderazgo. Por otro lado, no puede querer interferir en quien está en paralelo con otro, para la izquierda o para la derecha. No solo no puede interferir, como no puede permitir que otras personas o agentes interfieran en la vida de él. ¿Entendió bien lo que dije? Esto es crucial. Si usted entiende esto, usted va a tener, mire esto, la fe del mayor grado que existe. Fe verdadera que trae éxito increíble, no tiene nada que ver con recitas, lloros o aleluyas, con no sé qué. Fe del mayor grado que existe tiene que ver con entender, vivir en este principio. Entonces voy a pedir aquí al obispo Fernando que lea Mateos 8, versículo 5 hasta el 10. Y entrando Jesús en Capernaum, llegó a él un centurión rogándole, diciendo: Señor, mi criado está en casa paralítico y violentamente atormentado. Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Bien, ya que Pablo está aquí y todavía es abogado, ¿qué es lo que usted entiende de esta historia? Hay aquí una lección gigante. Apóstol, en esta historia entiendo que hay un hombre que tiene autoridad sobre sus liderados. Es el centurión. El centurión es un oficial del ejército que lidera un conjunto de personas. Y él mandaba. El propio dijo a Jesús: tengo a mi responsabilidad, hombre, y digo, a ese ve y a ese va, y ese ven y viene. Y Jesús admiró. ¿Por qué?
porque Jesús vio que aquel hombre ejercía autoridad, obedecía, mandaba para aquellas personas que estaban debajo de él y obedecía para aquellas personas que estaban encima de él. Y eso para mí es autoridad. Exacto. Entonces vea bien. Me gusta la Biblia porque ella no solo tiene historias. Las historias siempre están de acuerdo con las reglas de Dios. Si alguien vence es porque esa persona hizo alguna cosa que es de acuerdo a una regla de Dios, y alguien perdió o tiene problemas es porque él no hizo lo que Dios manda hacer. No tiene nada que saber, no hay nada por casualidad. Entonces, ¿qué sucede? Este hombre pidió ayuda a Jesús porque el empleado de él estaba muy enfermo y era un buen patrón. Hay mucha gente así, que es un buen patrón. Tratan bien a sus empleados y fue a pedir ayuda a Jesús. Este es Mateo 8, 5. Y entonces él dijo, mi empleado está paralítico, es atormentado violentamente, y Jesús pensó bien, él es como toda la gente, él quiere que vaya a su casa, ponga la mano, etc. Por eso Jesús dijo, ok, yo iré y le daré salud. Bueno, es lo normal, lo que Jesús hizo no sé cuántas veces. Pero el centurión dijo así, Señor, no es preciso, ni soy digno de que entres en mi casa. Solamente di una palabra, da una orden de comando. Aquí mismo, no precisas ir así, da una orden de comando aquí, porque eso va a suceder. Porque si tú dieres una orden de comando, mi empleado se queda sano, quiera que estés aquí, o estés al lado de él, o estés a millones de kilómetros de distancia. Y después se le explicó por qué él tenía esa idea. Porque yo soy un hombre bajo autoridad. Mi jefe manda en mí y yo tengo que obedecer. Y yo también tengo soldados bajo mi orden y ellos tienen que obedecer yo mando. Y sucede. Jesús paró a toda la gente, a una multitud, no sé, 5, 10, 15, 20 mil personas, y dijo así, yo nunca vi a nadie con tanta fe, ni en Israel, o sea, ni entre los creyentes. Yo me acuerdo que cuando estaba estudiando en la escuela bíblica y después Dios me mandó para acá, yo quería saber y tenía fe grande y no entendía esto y bien pedía a Dios, Dios explica, y Dios hacía así, lee, y leía, no entendía. Y tanto leí que Dios un día pensó así, este es mi hijo, es mejor ayudarlo porque si no él no va a ninguna parte. Bien, entonces Dios explicó, ¿estás viendo? Es el principio de autoridad y sumisión. Y ahí yo comencé a entender, me gusta enseñar como un río de autoridad que sale del trono del Dios Todopoderoso. Quien estuviera en ese río tiene siempre éxito. Si él sale del río, está traumado, porque allí afuera tiene demonios. Entonces, ¿qué río es este? Es el río en que una persona obedece para arriba a su jefe y encima de todo a Dios. Y después, para abajo, él también tiene que ejercer autoridad. Si él no obedece para arriba, principalmente para Dios, él es un rebelde. Y el rebelde son entregues al diablo. En este tiempo, llamado tiempo de, ¿cómo se llama? De la gracia, en que usted hace lo que quiere. Parece que no va a tener consecuencias, pero va. Dios permite que usted haga todo, excepto insultar al Espíritu Santo. Pero después va a tener consecuencias, claro. Y lo más grave de todo para Dios es la persona no doblarse a Dios. Y por eso yo digo, si dobla bien, con alegría, aquí en la tierra, o se va a doblar a mal y con tristeza, es en el cielo. Porque no hay nadie que se quede sin tener que obedecer al gran jefe. No existe. Y hay mucha gente que interpreta mal la cosa, incluso creyentes. Piensan que pueden hacer lo que quieren y parece que zafan.
pero ya en este tiempo yo doy 3 años, esta persona pierde todo. Bien, muchos creyentes ya saben que no puede desobedecer con las jerarquías para arriba, pero después no ejerce autoridad para abajo. Y es el caso de los padres. Un padre que no ejerce autoridad sobre su hijo no puede decir que ama a su hijo, porque un padre que piensa que puede educar al hijo llegando a hacer lo que el hijo quiere, él está dejando que el diablo entre en la vida del hijo. Y yo tengo un ejemplo, tengo muchos. Bien, en el inicio de nuestra iglesia, una pareja, una bendición de una pareja, yo creo que era médico, no me acuerdo, se juntó a nuestra iglesia, eran fieles, personas con clase, todo cierto. Y su niño de 2, 3 años por ahí, no sé, casi todos los domingos se quedaba endemoniado. Revolaba, gritaba, eran demonios. Y él iba, expulsaba a los demonios. Y yo pensé, ¿cómo es posible que semana tras semana, hijo de creyente, creyente fiel, y el diablo entra así? Entonces fue a consultar a Dios y después, pasando mucho tiempo, Dios explicó, no estás entendiendo. Yo hablé con los padres y vi, el padre tiene la teoría, los padres, de que el niño no se puede controlar, puede hacer lo que quisiere. Ahora, como mi mujer dice, los chicos son muy expertos, siempre están intentando ver el límite de dónde puede ir. Si usted no corrige eso, si usted no usa la autoridad, no estoy diciendo que es para matar al niño, como es evidente. Ni siquiera voy a explicar eso aquí. Quiere decir, no hace sentido, pero tiene una autoridad y toma autoridad. Entonces el diablo no entra. Pero porque él no solo asumió autoridad, el diablo entraba. ¿Quién dice eso? Dice, por ejemplo, los hombres en muchos países, como en Portugal, piensan que no tienen ningún mal no mandar, no ir a la iglesia y después solo tienen la molestia que estamos viendo. Si un hombre no asume autoridad sobre su familia, él nunca va a hacer nada. Incluso que él se convierta, va a tener migajas de Dios porque él no entiende nada de los principios básicos de Dios. El hombre, Dios dijo que el hombre es el jefe de la familia. Y luego viene la mujer y que dice que el tiempo de eso ya acabó, no acabó nada, ni acabó el tiempo de usted haber nacido, ni el tiempo de que tenga que morir. A principios no acaban, porque Dios quien instituyó. Decir que el hombre es quien manda, no es también el hombre pisar en la mujer, tratar mal a la mujer, no. El hombre manda para ser responsable. Aquel que toma responsabilidad sobre las finanzas, sobre la felicidad de la familia, etc. Si él no hiciera eso, no está cumpliendo esta ley. ¿Quién dice esto? Si el ejército es cosas sabias. Yo conozco generales de alto calibre en varios países que adoptaron este libro que está aquí, para que viene el coronel, teniente coronel, mayor, todas esas cosas para leer. Porque yo aquí enseño los principios de autoridad y sumisión, las consecuencias, grados de obediencia, grados de desobediencia, en fin, varias cosas. Y quien entiende eso, tiene una fe más grande que nunca. Porque comienza luego, hace poco, Pablo estaba diciendo, Dios es el Supremo. Si yo obedezco a las leyes de Dios, a las reglas de Dios, las cosas funcionan. Yo estuve mucho tiempo en el ejército, como sabe el apóstol. Tuve muchos años en el ejército. Y lo curioso es que dentro del ejército, así como tenemos también una iglesia tan grande y tenemos varios departamentos, etcétera, dentro de la iglesia había varias secciones para que las personas entiendan, varios departamentos. Y los departamentos que realmente funcionaban eran los departamentos que estaban debajo de esto mismo, donde había autoridad y sumisión, donde quien estaba debajo sabía quién era el líder de la misma manera ayudaba a quien estaba por abajo, pero ejercía autoridad y hacía con que estos principios funcionen. Por ejemplo, una persona tiene una empresa, creyente o no creyente.
Él tiene que saber este principio. De aquí va para mí alguna cosa. Por ejemplo, él tiene que, es mi caso, yo instituí liderazgo a varios niveles, administrativo, etcétera, pero yo tengo que establecer liderazgo de la siguiente manera: cargos y funciones. Un título corresponde a una función. Ahora, en el caso de los portugueses, nuestros políticos no obedecen a ninguna cosa porque está escrito en la ley y ellos no hacen nada de esto, ¿está entendiendo? Por tanto, si esto fuese en serio, los jueces prendían al primer ministro porque él es obligado a tener leyes para que toda la gente tenga casas, que tengan casas alquiladas o compradas dentro del salario de ellos. Está escrito, pero él no obedece. Entonces, si la persona gana un salario mínimo de 600 y pocos euros, quiere decir que por ley también solo se puede endeudar un tercio para comprar o rentar la casa. Tendría que haber casas de 200 y pocos euros que no existen. Por tanto, ellos son lo que la Biblia dice que son estafadores, son ladrones, son falsos, y los jueces son criminales, porque ellos están supuestos a defender al pueblo, pero no defienden. ¿Está viendo? Y ya me estafé mil alguna vez porque solo digo lo que está escrito. Entonces ahora usted dice así: el apóstol no tiene miedo. No, no se preocupe, quien tiene miedo son ellos. Ellos tienen varios procesos, vamos a ver cómo va a caer para ellos. Pero el problema es que usted tiene que andar con Dios y entender que si usted obedece para arriba a su jefe y encima de todo a Dios, y no permite que su madre interfiera en su vida, eso es otro asunto que ya vamos a hablar un día. Tiene su padrecito y no sé qué, y que usted asume responsabilidades para abajo, ahí su vida tiene un rumbo completamente diferente. Ahí están las megas bendiciones. Es gracioso, ¿verdad? Por tanto, yo deseo que quien ya en nuestra iglesia, la gran mayoría del pueblo, ya entiende muy bien la ley de sembrar para cosechar, la ley de hablar. Nuestras palabras son semillas, y ahora esta materia va a hacer con que usted aumente la fe a un nivel impresionante. ¿Por qué? Por eso yo hoy pedí para hablar sobre el centurión. El centurión ni siquiera iba a la iglesia. Mire esta. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza para tantos pastores! ¡Qué vergüenza para tanto creyente! Él creía en Jesús, fue a pedir ayuda a Jesús. Jesús dijo: ok, voy así. Y ellos dijeron: no es preciso ir físicamente. Da una orden de comando a autoridad del creyente. Y Jesús paró y dijo así: nunca vi a nadie, ni siquiera en Israel, ni en la casa de Dios, ni entre los creyentes, nunca había nadie. ¡Wow! ¿Por qué? Porque este hombre entendía y operaba en los principios de autoridad y sumisión. Y está viendo, cuando nosotros un día que comencemos a hablar sobre autoridad que el creyente tiene, ahora así está. No es ninguna vida loca. Usted no tiene autoridad sobre su suegra, no tiene autoridad sobre la vida de los otros, porque la vida de cada uno es de libre arbitrio, pero usted tiene autoridad sobre circunstancias malas, sobre temporales, sobre enfermedades, demonios, etcétera, etcétera. Precisa estudiar. ¿Puedo escuchar un amén? Muy bien. Y hoy nos quedamos por aquí y voy a pedir aquí a Fernando que explique brevemente, no sé cuál es su cámara, es aquella allí. ¿Sabe quién es aquella chica allí? Sí, señora. Ella se llama Evelyn y vino de Argentina. De Argentina, exacto. Y bueno, pero explique muy brevemente, porque yo quiero llevar a la persona que todavía no tiene a Jesús, entregarse a Jesús. ¿Qué es eso de la persona entregar la vida a Jesús? ¿Es una religiosidad? ¿Qué es esto? Es una decisión. La decisión de recibir a Jesús, la decisión de cambiar de vida. Porque Jesús, cuando vino a esta tierra, vino para ayudarnos a cambiar de vida, ser el Señor de nuestra vida. Y recibir a Jesús es hacer algo muy importante para nosotros, para cambiar nuestra vida, para arrepentirnos de nuestros pecados, para dejar la vieja vida para atrás
para que Él pueda entrar a nuestra vida y cambiar, adornar la casa. La Biblia se habla de eso, para que nos puedan ayudar y hacer de Él el Señor de nuestra vida. Eso es recibir a Jesucristo. Por tanto, si usted está en directo con nosotros, y sí, es decir, usted está en directo con nosotros. Y si usted todavía no entregó la vida a Jesús, o si usted hizo un pedido de oración, sabe que voy a orar, y todo lo que usted tiene que hacer es solo creer que recibe ahora mismo. Hay personas que piden toda suerte de pedidos y sabe una cosa. Yo no preciso decir lo que es porque Dios sabe muy bien. Y Dios está a su lado, está con usted. Y Dios ni siquiera, usted que hizo un pedido de oración, usted que está con problemas, sea lo que fuere, extienda su mano sobre esta pantalla ahora para tipificar una ley de Dios que es impondrá la mano sobre los enfermos y ellos quedarán sanos, libertos. Señor Jesús, yo ordeno a toda enfermedad que se seque por la raíz, porque está escrito que Jesús en la cruz pagó el precio para que toda la gente pueda ser sana. Ordeno a todo espíritu maligno de todo género que pare de operar en la vida de esas personas, porque está escrito que al nombre de Jesús se tienen que doblar las rodillas y obedecer. Y yo también rasgo todos los pactos que estuvieran en acción en la vida de personas, matrimonios, negocios, empleos. Los rasgo en el nombre de Jesús, los anulo porque está escrito: mayor es Jesús que habita en mí que tú que estás debajo de mis pies, Satanás. Y para ti, Señor Jesús, toda gloria y toda honra, porque yo sé que me oyes, porque esta oración es de acuerdo con tus leyes. Y por eso también yo sé que vamos a oír muchos testimonios maravillosos. Amén y amén. Y ahora, usted que dice: yo quiero entregar la vida a Jesús, baje su cabeza, cierre sus ojos y haga esta oración conmigo. Y aquí ayúdenme. Oh Dios, yo creo que Jesús murió para salvarme, derramó su sangre para pagar por mis pecados. Amén y amén. Dios lo bendiga. Dios es conmigo, Dios es mi amigo y su amigo. Hasta mañana. Mañana tenemos iglesia por la mañana y a la noche estaremos aquí. Chau, chau.